denuncia y que tiene conciencia de clase. Muchas gracias. Bien, amigos, el gremio de escritores es un gremio amplio, democrático, pero no podemos permitir la malcriadez y mucho menos opacar un evento tan importante. Dejamos de lado ese impasse para escuchar a nuestro amigo Rodolfo Ibarra. En realidad es un escritor muy versátil, desde la poesía hasta la narrativa, producción de radio, ha sido ganador, ha sido finalista de algunos premios, como por ejemplo Premio Copé en poesía, que ha sido antologado en la poesía yacana, Abofeteando un cadáver, Encuentros de escritores nuevos, Universidad Científica del Sur, etc. Desde el 2007 dirige el blog Rodolfo Ibarra, y muchos de sus trabajos han sido traducidos al inglés, al francés y al ruso. Aplausos para Rodolfo. Primero, gracias por estar aquí. Creo que se está dilatando un poco esto, pero creo que es necesario decirlo. Yo pertenezco, a los escritores que venimos de los años 80, que nos hemos declarado desde hace muchos años en insurrección literaria, si se puede decir así. Efectivamente, con Dante Castro nos encontramos en la calle, hay unas diferencias, pero yo pienso que tenemos que abogar porque haya más similitudes en nosotros para poder ser ese frente que tanto deseamos ser. Este libro, básicamente, Secreto de Estado, es parte de una investigación que yo vengo haciendo hace años, efectivamente, a partir de recortes periodísticos, a partir de la revisión de otros libros que ya se han editado, muchos en el plano periodístico, ¿no? Como los libros se me ocurre Muerte del Pentagonito, ¿no? Por ejemplo, de Ricardo Uceda, el Ojo por Ojo, por ejemplo, de este señor también, ¿no? Gonzalo el Mito, Julio Roldán, sobre el volcán de María Pilar Tello, Crimen de la Cantuta, de Efraín Rúa, y entrevistas que he podido hacer de manera fortuita alguna vez. Por ejemplo, estuve en Caraballo, hay un lugar que es donde funciona, donde existe una urbanización de militares víctimas de comida de la guerra. Y ahí hay un lugar de puros lisiados, efectivamente, ¿no? Gente que anda en silla de ruedas, ciegos, etcétera, hay panaderías, tiendas y todos están en esa condición. Y alguna vez llegué por ahí, entonces también ahí recabé información que me ayudó a escribir este libro, El Secreto de Estado, ¿no? Como le digo, mucha información es real, pero está escrito de forma autodiegética, es decir, desde el punto de vista del yo, que no soy yo, sino es un militar que va a ir narrando, ¿no? Poco a poco todos los escenarios de asesinatos, de torturas y de envejecimiento que ha tenido nuestras Fuerzas Armadas y policiales. Curiosamente, hace un año y medio, dos, revisé los casos de corrupción en la policía y los militares y encontré que existían 486 casos de policías y militares por narcotráfico, de denuncias que tienen proceso penal por narcotráfico. Y entonces, pues, ahora que aparecen estos policías que son asaltantes, que son secuestradores, y que tienen bandas pues de 20, 30 miembros, ya nos sorprende, ¿no es cierto? Ya no nos sorprende porque efectivamente todo este envejecimiento se ha venido viendo desde atrás, desde la guerra. Y no solo de la guerra que se inició en el 80, sino si revisamos más atrás, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente la guerrilla del MIR también fueron víctimas de estos militares, que esos 14.000 campesinos que fueron masacrados en la sierra y en parte de la selva, fueron también parte de ese plan, pues, ese plan financiado por el imperio. Revisando otras investigaciones, he encontrado, por ejemplo, que estos grandes países europeos que gozan del capitalismo light y que están en la cumbre
del neoliberalismo y neocapitalismo, es decir, países como Suecia, países como Suiza, países como Noruega, países como Finlandia, que siempre se han reclamado como contra la guerra, que siempre se han reclamado como países pacíficos, que no participaron muchos de ellos en la Segunda Guerra Mundial ni en la Primera. Sin embargo, estos países han sido países de fábricas de armas. Incluso hasta ahora estos países han sido denunciados por venderle armas a países en guerra y a países donde se violan los derechos humanos. Uno de estos países es Suiza. Revisen, señores, revisen y van a encontrar esos datos que nos indignan, ¿no? Nos indignan porque esos países nos enseñan en las universidades, en las escuelas, en los institutos, que es la idea del capitalismo, ¿no? Llegar a uno de esos países desarrollados como Suecia, y vivir en un país como Suecia es disfrutar del capitalismo. Sin embargo, estos países miserables venden armas, ¿no es cierto? Y sus grandes negocios de armas lo lavan pues vía las ONG que luego mandan a los países como el nuestro, ¿no es cierto? Suiza tiene 250 ONGs que viven de las armas, y muchas de estas ONG están aquí en Perú. Es decir, aquí vienen a lavarse la cara, ¿no es cierto?, a lavarse las manos, a enseñarnos de lo mucho que nos pueden ayudar a nosotros como países pobres, y sin embargo su gran negocio de ellos son las armas. Y una de estas investigaciones llegué acá a la conclusión de que efectivamente la guerra interna en el Perú pues tenía alguien detrás, ¿no? Tenía alguien que estaba deseoso de que se acabara la guerra aquí, daba armas, financiaba estudios de investigación que tenían que ver con enfermedades para soltarlas en la selva. Uno de estos es el Timbilitón, ¿no es cierto?, que es un elemento que fue vetado en Estados Unidos. La empresa que fabricaba esta fue cerrada en Estados Unidos y sin embargo la mandaron aquí en Perú. La mandaron aquí al Perú en plena guerra interna, ¿no es cierto?, para que soltaran estas enfermedades, qué sé yo, qué daño biológico habrán causado los pobladores o qué mutaciones habrá causado en los pobladores, no lo sabemos. Sin embargo, ellos vinieron para hacer esto. Y bueno, mi libro pues es esa denuncia, ¿no? Yo, como digo, es un libro que es en realidad una novela, ¿no es cierto?, pero en realidad también es como una protección para mí, ¿no es cierto? Es para mí una protección decir que es una historia ficticia, que es parte de una ficción, que se vivió como un sueño, pero que en realidad es un testimonio que yo he querido poner en boca de un militar, porque he encontrado que los militares cuando son entrevistados no dicen yo maté, ¿no es cierto? Los 150 personajes que entrevista Ricardo Uceda para su libro Muerte en el Pentagonito, los cementerios secretos del Estado, ninguno dice yo maté, ninguno dice yo asesiné, ninguno dice yo descuarticé, yo mutilé, no, ellos dicen fue otro. O sea, esa idea post